Pues hoy que compartimos nuestra Eucaristía, continuamos con este relato del apóstol San Lucas, que durante 3 días nos ha presentado estos diálogos e encuentros del Señor con fariseos y doctores de la ley, que nos han servido para valorar, cuestionar nuestra vida de fe, realmente nuestra religión como cristianos. Ya comentábamos desde el martes que el fariseísmo no hay que creer y pensar que es una experiencia del pasado y que solamente estos hombres la vivieron. Decíamos que toda experiencia religiosa, y más la nuestra, no vivida bien, puede tener estos mismos errores y problemas. Solo para mencionar, el día martes el Señor entraba a comer a una casa de un fariseo. Lo invitaron porque este hombre tal vez se admiró de su discurso, de su enseñanza, pero como no se lavó las manos como signo de purificación, entonces el cuestionamiento: este hombre está fallando, no es lo que dice, porque no cumplió el lavarse de las manos como purificación. Y el Señor les dijo a aquellos en aquella vez: si el corazón no está limpio, si no se actúa con ese amor desde dentro, de nada sirve cumplir reglas y cumplir rituales. Es el corazón lo que debe ser limpio. Y luego, el día de ayer, continuaban los encuentros y el Señor les reclamó: cumplen el diezmo, el ayuno, pero si no hay justicia y amor, de nada sirve. Eso lo debían vivir sin olvidar el amor y la justicia con el hermano. Y termina con esta imagen, en donde el Señor los cuestiona, en el que ante la verdad de Dios anteponen cuestiones humanas, y que por eso han colaborado para que muchos hombres que hablan en nombre de Dios sean maltratados, llevados a la muerte, porque a pesar de que dicen que tienen la sabiduría de Dios, siempre anteponen las cuestiones humanas. No dejan a Dios ser Dios en su vida, pero sí manifiestan con esa actitud que sus criterios humanos son más importantes que las cosas que dicen creer de Dios. Y por ello, el texto de hoy, el Señor les reclamaba todo eso. Cuando lo valoramos entonces, de verdad, qué cuestionamiento. ¿Por qué? Hemos comentado y se ha señalado en los últimos años que la identidad cristiana se ha diluido, se ha perdido. De hecho, hace algunos años atrás, 2007, en Brasil, en un lugar llamado Aparecida, hubo una reunión de obispos que dio como resultado un documento de trabajo para toda América Latina. Y en ese documento aparece un discurso del entonces Papa Benedicto XVI, con el cual se abrieron los trabajos de aquel evento y ese documento. Y el Papa Benedicto nos dijo que estamos llamados a recordar que por nuestro bautismo todos somos discípulos y misioneros. Y enseguida dice el Papa, dice esto: y por lo tanto, llamados a vivir una experiencia en que la identidad de cada bautizado le lleve a tener la experiencia de Cristo. Es decir, un sentir, un actuar como Cristo. Y así lo proponía el Papa. De tal forma entonces que el trabajo que hoy tenemos es llevar otra vez a los bautizados a tomar conciencia de su vida en Cristo y del reto que esto implica para la vida. Y dice el Papa en ese documento: esto invitará a que otra vez cada bautizado se pregunte ¿por qué cree en Cristo? ¿Cuál es para él su experiencia de Dios? ¿Qué razón tiene creer en Cristo para él? Y así
Va haciendo el Papa en ese discurso una serie de preguntas con el afán de que entonces la valoración invite a recuperar la fe. Y propone el Papa dos cosas: la formación en la catequesis y sobre todo la valoración del amor al prójimo llevada a práctica en la caridad, misericordia, como dos valores para recuperar esa identidad. Hoy lo valoro y lo recuerdo, porque ese es el reto. Tenemos que aceptar que tal vez muchos no hemos comprendido la fe y la vida de Cristo en su práctica y experiencia. ¿Cuánta gente hay que pueda presumir decir, soy muy católico? Pero cuando uno les pregunta, ¿por qué lo dices? ¿Por qué señalas que eres un gran católico? Y la respuesta no será rara. Porque cumplo lo que la iglesia me pide, celebro novenas. No falta a veces gente que dice, yo no vengo a misa, no soy de frecuentar la iglesia, pero yo cumplo con Dios porque en mi casa yo rezo, en mi casa yo tengo mi novena. Y para ellos, en todo en lo que dicen hacer, en ese aspecto, están viviendo y cumpliendo. A lo mejor es parte de cosas que nos ayudan a recordar la vida en Cristo, pero no es eso lo importante. Es la experiencia de una formación que hace posible formar en mí la vida de Cristo en el amor. Y por eso las exhortaciones van en ese sentido. El cristiano que no comprende que vivir su fe es llegar a amar como Cristo, no ha entendido lo que es ser cristiano. Y entonces la religión puede vivirse mal y ser un peligro. Porque una fe mal vivida, una religión mal practicada, puede incrementar en mí lo más negativo, mi soberbia, mi egoísmo. A veces cuando uno valora y cuestiona a gente de la iglesia, que en lugar de ser más humilde por la vida con Dios, la vemos llena de soberbia, la vemos llena de actitudes negativas, uno podría pensar, y como dicen muchos, ¿de qué le sirvió o de qué le sirve? Es realidad, es una verdad. No es que no le sirva la religión, es que no ha entendido ni tampoco ha valorado su caminar cristiano. Y por eso, al vivirlo mal, se incrementa lo negativo. ¿Por qué? Porque amar como Cristo me pide es un sacrificio diario, es una entrega, es una crucificación de lo que yo soy, de la realidad de mi vida, para dejar que Cristo actúe en mí. De ahí que el apóstol Pablo muy bellamente ayer nos lo dijo en la primera lectura, que la vida en Cristo es un sacrificio. Y el que sacrifica su vida para ser como Cristo, sus frutos serán la paz, la mansedumbre, el dominio de sí mismo, la alegría. Pero cuando no se crucifica esa vida, nuestra vida, entonces aparecerán el celo, la envidia, la rivalidad, las borracheras. La parte más negativa del hombre se incrementará. Y son los problemas que tenemos en la religión, en la fe, que no son más que una expresión que dice, no hemos entendido la vida con Cristo. Por eso nos han servido estos días de valoración, nos han ayudado a pensar, ya no podemos continuar con una religión farisaica, que se quedó en el culto, las costumbres y tradiciones, y que han llevado a muchos fieles a decir y creer que están bien viviendo su religiosidad, su vida con Cristo, y que les ha llevado a engañarse pensando que están cumpliendo lo que Dios quiere. Ayer decía el Señor, eso deben practicar sin descuidar el amor y la justicia. Y hoy, ante las dos cuestiones que presenta el texto, el reclamo es el mismo. No se va a medir tu fe por lo que sabes, por el culto ritual sin vida. Se va a medir por el amor que tienes y se va a valorar por el amor que ya hechos vida. Por eso nos invita a pensar seriamente, a valorarnos
y como el Papa Benedicto en aquel año señaló, a volvernos a preguntar y volver otra vez a preguntas tan sencillas y comprometedoras. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué he decidido estar y seguir con Jesús? ¿Qué ha significado para mí la religión cristiana? ¿De qué experiencia de Dios puedo hablar ante los demás? ¿De qué Cristo doy testimonio en mi comunidad? El documento propuso como primer paso volver al querigma, a una nueva conversión, a una decisión ya comprometida de esa vida. Hoy el apóstol Pablo decía en la primera lectura, el plan de Dios es que todo tenga a Cristo como cabeza, las cosas del cielo y de la tierra. Ese es el plan desde la eternidad, pero que ahora en Cristo lo hemos conocido. Si ojalá esa fuera nuestra experiencia, que Cristo fuera realmente la cabeza de todo, entonces la religión sería distinta, el actuar del cristiano sería otro, y la vida de la religión se expresaría en el amor, y ahí tendría más sentido y vida lo que Cristo propuso. Que nos ayude, que sea entonces una reflexión y compromiso, un cuestionamiento fuerte y serio, y que entonces lo que dijo el Papa en el 2007 se cumpla. Que los fieles de América Latina recuerden que por su bautismo están llamados a ser discípulos y misioneros, y como discípulos a formarse para tener los mismos sentimientos de Cristo. Yo lo defino de esta manera, para que actúen, piensen y sientan como Cristos. Y el amor sea el distintivo de nuestra fe y de una buena religión. Que así sea hoy la valoración y compromiso. ICM